Buenas noches, estimada docente. Eh, Buenas noches, compañeros todos. Quien les habla es Fanny Quispe Guillén, alumna del 11º semestre de la Universidad Señor de Zipán. En esta oportunidad les voy a dar una charla acerca de la especulación y el acaparamiento de medicamentos en tiempos del COVID-19. Bueno, vamos en los temas a tratar en esta charla. Son primeramente la introducción, luego hablaremos del acaparamiento y la especulación y las modalidades que hay de esta, luego de los proyectos de ley presentados hasta la fecha y las conclusiones a las que hemos llegado después de la investigación que se ha hecho. Entonces, a ver, con respecto a la introducción. Hoy en día vemos que la vulnerabilidad del ser humano frente a los contextos de emergencia que se viene dando, en este caso de la pandemia llamada COVID-19 y diversos otros sucesos, nos están afectando de sobremanera al ser humano, que conduce comúnmente a los gobiernos a adoptar medidas temporales y excepcionales para mitigar sus efectos. Se acuerda así limitar el tránsito, suspender las actividades comerciales, cerrar las fronteras, entre otras restricciones. Estas decisiones suelen traer efectos colaterales que no las deseamos, ¿no? Y uno de estos, o los más principales, el principal de estos vendría a ser el desabastecimiento de bienes y servicios de primera necesidad. Si bien es cierto, esto se puede explicar por una sobredemanda de bienes y servicios esenciales, también son frecuentes las prácticas abusivas de acaparamiento y especulación de precios que generan el mismo resultado al ser un contexto de necesidad donde el acceso a determinados bienes y servicios resulta determinante para preservar la vida y la salud de millones de personas. El Estado no puede permanecer indiferente frente a tales prácticas. Es por eso que la escasez de estos bienes y servicios además afectan con mayor incidencia a aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Entre estos estarían los adultos mayores, niñas y niños, personas en situación de pobreza, así como también las que están en abandono. Dada esta gravedad de estos actos al momento de la emergencia, resulta oportuno e idóneo regular y sancionar tales conductas de manera célere a través de un procedimiento administrativo a cargo del Instituto Nacional de Defensa de Competencia de la Protección de la Propiedad Intelectual, que en este caso sería INDECOPI, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar exactamente, vamos a explicar qué es el acaparamiento. El acaparamiento viene siendo, o podemos definir al acaparamiento como la retención de valores monetarios o su aplicación en diversos tipos de valores, llamados también activos. El acaparamiento se utiliza cuando una persona concentra algún tipo de bienes en cantidad para con ello especular su oferta. Este delito fue derogado en junio del 2008 mediante decreto legislativo 1034 y 1044 debido a la suscripción del Tratado de Libre Comercio, que viene siendo el TLC, con Estados Unidos, el cual dio inicio a la economía global. Es por ello que ya no está tipificada como tal. Para que sea denominado acaparamiento, se debe de cumplir las siguientes características básicas. Entre estas estamos hablando que debe ser un agente del mercado, algún tipo de bien, de que estos puedan ser ofertados. Un requisito básico del acaparamiento es la intención de sacar un lucro o un beneficio futuro, es decir,
Una vez escaseado el producto, el precio de este se aumenta, por lo que esto beneficia al acaparador, ya que lo va a ofertar al precio aumentado, ¿no? Ahora, otra cosa vendría a ser el acaparamiento. Es un tipo de especulación que tiene como finalidad el especular con el aumento de la demanda para luego sacar beneficio aumentando los precios a cada uno de estos. Ahora, vamos a ver qué significa, qué viene siendo la especulación. La definición que le damos a la especulación vendría a ser el querer obtener un beneficio de forma maliciosa mediante una transacción comercial. La especulación es un delito que está regulado en el primer párrafo del artículo 234 del Código Penal peruano, el cual a la letra dice: el productor, fabricante o comerciante que ponga en venta productos considerados oficialmente de primera necesidad a precios superiores a los fijados por la autoridad competente, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 3 años y con 90 a 180 días multa. Entonces, como podemos ver, hoy en día la especulación, para que sea configurado como delito, debe ser considerada oficialmente como de primera necesidad y también que los precios originales deben ser fijados por la autoridad competente, pero hasta ahora no se aplica, ya que no se regula quién va a ser la autoridad competente que debe poner los precios, ni tampoco existe normativa que nos informe de cuáles son los productos de primera necesidad y también cuáles serían los precios máximos que se darían a estos productos. Según el criterio que se maneja, vemos que no se cumplen estas dos condiciones, por lo que se dificulta cualquier tipo de sanción que quiera dársele a este tipo de delito, ya que en nuestro país el modelo económico que lo rige es el libre mercado, que está marcado por la oferta y la demanda, la cual propicia una fluctuación de precios de acuerdo al consumo y la disponibilidad de los productos, por lo que podemos resumir que en la intervención de los productos es relativamente complicado y hasta inconstitucional debido a que la Constitución y la legislación peruana amparan el principio de libre competencia, por lo que prohíben el control de precios, ya que estos estarían fijados por la ley de la oferta y la demanda. Vemos que existen proyectos presentados con la intención de penalizar el delito de especulación de manera efectiva e incluso se pide regular el delito de acaparamiento, el cual fue derogado, como volvemos a recalcar, en junio del 2008. Una de las personas que presentó el proyecto fue la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, la cual propone que la especulación sea reprimida hasta con 6 años de pena privativa de la libertad, bajo el supuesto de que se incrementen los precios existentes en el mercado. En medio de una emergencia, en este caso sería la pandemia que nos está azotando porque existe bastante necesidad de productos que se necesitan para la salud. En este caso estaríamos hablando de los medicamentos, también de las mascarillas, los guantes, todos los productos necesarios para cuidarse, para evitar el contagio de esta enfermedad. Ahora vemos también que de acuerdo al tipo penal podemos ver que protege como bien jurídico el interés económico de los consumidores y el sujeto activo puede ser cualquier persona que tenga la calidad de productor, fabricante o comerciante de productos considerados de primera necesidad. El sujeto pasivo es la sociedad que adquiere bienes y el elemento subjetivo vendría siendo el dolo. El aspecto problemático es que el tipo penal sanciona la especulación, el cual, como todos los delitos económicos, se ha tipificado siguiendo el método de la ley penal en blanco.
que viene siendo el supuesto de hecho, se contempla en una norma extrapenal. Por lo que podemos entender que una norma extrapenal debería de determinar la autoridad competente que se encargaría de fijar precios de los productos de primera necesidad. La configuración del delito de especulación está condicionada a dos factores. Una, a la existencia de una autoridad competente que considere determinados productos como de primera necesidad. Y dos, la autoridad encargada que haya fijado sus precios. Podemos deducir que el segundo factor está condicionada al primer factor, a la existencia de la autoridad competente, ya que solo así se podría calificar el hecho como delictivo. Hoy en día tenemos tres razones por las cuales el tipo penal es inaplicable en este caso. Una de ellas que es en nuestro país no existe ninguna autoridad competente que regule estos precios. Otra, que en nuestro país no existe un listado de precios. Otra, que debido a que el modelo económico de la Constitución de 1993, los precios están sujetos a las leyes de la oferta y la demanda. Es decir, según la interacción de quien vende y compra en el mercado. Esto evidencia que estamos frente a una norma inaplicable por el modelo económico y el vacío legal existente. Entonces nos preguntamos, ¿será posible que el Estado pueda fijar los precios? Sabemos que el Estado elige su modelo económico y luego establece una serie de objetivos económicos para cuyo cumplimiento se reglamenta determinando el modelo económico, el ordenamiento jurídico, primero el nivel administrativo en DECOPI y en última ratio el derecho penal. Se velará por el cumplimiento de los objetivos económicos, sancionado aquellas conductas que vulneren el orden socioeconómico. Según la Constitución Política del Perú vigente, en el artículo 61 se reconoce que el Estado facilitará y vigilará la libre competencia, que en palabras simples es que no es posible que el Estado fije precios, ya que estos se fijan según las reglas de la oferta y la demanda propias del mercado, siendo imposible que el Estado determine un listado de precios de productos de primera necesidad. Por lo tanto, el delito de especulación no podría ser aplicado. Ahora vamos a ver acerca de las modalidades de la especulación. En nuestro país existen tres modalidades de especulación en las que no se exige la intervención de autoridad competente. Así, el segundo párrafo del artículo 234 sanciona al productor, fabricante o comerciante que injustificadamente vende bienes o presta servicios a precio superior al que consta en las etiquetas, en los rótulos, letreros o listas elaboradas por el propio sujeto activo. El tercer párrafo también habla que sanciona a quien vende bienes que por unidades tienen cierto peso o medida, cuando en la realidad dichos bienes sean inferiores a estos pesos o medidas. Y si vende bienes contenidos en embalajes o recipientes cuyas cantidades sean inferiores a los mencionados en ellos, ellos son sancionados con pena privativa de la libertad no mayor de 1 año. Por último, el cuarto párrafo sanciona a quien vende bienes contenidos en embalajes o recipientes cuyas cantidades sean inferiores a los mencionados en ellos, imponiéndoles la misma pena del tercer párrafo. En las modalidades descritas,
anteriormente, es la exigencia de quien vende bienes o presta servicios, que vendría siendo el sujeto activo, quien fije los precios y las demás medidas de sus productos, siendo sancionado siempre que no respete sus propios precios, medidas, etcétera, debidamente fijados. Esto sí se encuentra en concordancia con el modelo económico que sigue nuestra Constitución, porque posibilita que en el escenario de la oferta y la demanda sea el vendedor quien fije sus precios en el mercado. Ahora vamos a hablar de las modalidades que existen de la especulación. La modalidad agravada de especulación de los productos, existe una circunstancia agravante en el artículo 236 del Código Penal aplicable a un contexto de conmoción o calamidad pública cuya pena privativa de libertad es de 3 a 6 años. Esta resultaría aplicable a contextos como el estado de emergencia, realidad en la cual vive nuestro país actualmente. Sin embargo, dado que el tipo penal básico, esto se encuentra en el primer párrafo del artículo 234 del Código Penal, que resulta inaplicable para lo mismo con la agravante. Como podemos ver, existen otras 3 modalidades y su agravante que sí pueden aplicarse, pero qué duda cabe, se requiere una protección del ciudadano, comúnmente como lo llamamos consumidor, respecto a los productos de primera necesidad para que los precios no se vean elevados en circunstancias en las que los ingresos económicos son mínimos o disminuyen de sobremanera. Proyectos de ley presentados para sancionar el delito de especulación. En nuestro país, la pandemia provocada por el coronavirus ha provocado en el Congreso que existan 3 proyectos que envíen, ¿no? Propongan tres proyectos de ley, los cuales vamos a revisar para ver si alguno de estos solucionan o no el problema del tipo penal, considerando que la criminalización de una conducta lesiva como delito económico no puede realizarse al margen de lo dispuesto en la Constitución. Vamos a ver primero el proyecto de ley número 4942 /2020, el cual dice que este proyecto tiene los mismos sujetos activos, así como la exigencia de una autoridad competente que considere los productos de primera necesidad y fije sus precios. La diferencia a manera de aporte radica en limitar la aplicación del delito a la declaratoria de un estado de emergencia, o sea, su utilidad desaparecería en un escenario normal o contrario, ¿no? Censo. Se reconocería que en un contexto normal, estaríamos llamando cuando no tendríamos, ¿no?, esta pandemia en este caso, el Estado no puede fijar los precios de los productos de primera necesidad. Desconocemos si este último es la intención del autor del proyecto, pero en todo caso guarda correspondencia con la imposibilidad de que, según el modelo económico, sea el Estado quien fije los precios de los productos, por lo que sugeriría una excepción a la regla en el escenario de un estado de emergencia. La fijación de precios a tenor de su disposición complementaria y final se daría cuando el Poder Ejecutivo expida el decreto supremo que declare el estado de emergencia, conforme al inciso 1 del artículo 137
ya que deberá precisar la relación de bienes y servicios que serán considerados prioritarios durante el estado de emergencia decretado. Este proyecto resultaría adecuado siempre que en la exposición de sus motivos se derrote el fundamento que impide que el Estado fije los precios en el mercado y que ello sea posible en un estado de emergencia. De no existir dicho fundamento, deviene en un tipo penal inaplicable, dado que, como lo venimos reiterando, según el modelo económico, el Estado no puede realizar dicha labor. Entonces, ahora vamos a ver el siguiente proyecto de ley, que es el proyecto de ley 4938/2020. En este proyecto, la redacción del artículo 234 varía en algunos aspectos, como en los sujetos activos, se incluye el distribuidor en cuanto al objeto del delito. Este no solo se debe limitar a los productos, sino también a los bienes. La diferencia más importante es que se retira la existencia de una autoridad competente que fije los precios de los productos de primera necesidad o básicos, reconociendo que los precios se forman de acuerdo a la oferta y la demanda, por lo que limita la comisión del delito al incremento del precio sin que existan justificaciones del mercado que la sustenten. Contrario censo, se reconoce que los precios sí pueden ser superiores al existir justificación. Podemos ver que según este modelo que ha elegido nuestra Constitución, es correcto que el tipo penal reconozca que los precios de un producto se determinan según las reglas del mercado. Pero sin embargo, su redacción presenta un problema insalvable, dice, en escenarios normales o en un estado de emergencia. El mercado tendrá suficientes justificaciones para variar los precios, por lo que su aplicación prácticamente deviene en ineficiente, ¿no? Si bien el proyecto ya no habla de una autoridad competente que fije precios, sí establece que la primera disposición complementaria final, que la relación de bienes o productos que son considerados básicos o de primera necesidad deben ser listados por el Poder Ejecutivo en el plazo de 15 días hábiles y aprobados mediante decreto supremo con el refrendo de los ministerios de salud, de la producción y la agricultura, de manera provisional. Ahora vemos, el proyecto especifica en la única disposición complementaria transitoria que en tanto no se apruebe la relación de bienes o productos que se considerarán como de primera necesidad, se tendrá con tales a los que se encuentran detallados en el sistema de información de abastecimientos y precios a cargo del Ministerio de Agricultura. Por último, en un segundo párrafo se especifica que si el alza injustificada se da en un estado de emergencia, la pena será de 4 a 6 años. Esto nos parece poco afortunado, ya que en estado de emergencia las justificaciones o factores para el incremento de precios son mayores. Debido a la escasez de productos primarios de los agricultores o la imposibilidad de su transporte, justifican el incremento del precio, lo que hace ineficaz este proyecto de tipo penal. Ahora, el siguiente proyecto viene siendo el proyecto 4920/2020. En este proyecto se da la iniciativa, la redacción del artículo 234, prácticamente dice que es la misma.
Los sujetos activos son los mismos, así como la exigencia de una autoridad competente que considere los productos de primera necesidad y fije sus precios. La única variante es que se incluyó como objetivo delictivo, además de los productos, a las mercancías consideradas como de primera necesidad, lo cual no altera en nada el tipo penal. Por tanto, su falta de aplicación en una eventual aprobación como ley sería la misma que el delito vigente hoy. La intención del autor al realizar este proyecto de ley debió de considerar el término mercaderías. No es limitar como elementos de primera necesidad a los productores comestibles, sino también a productos no comestibles. Esto no soluciona el problema, ya que ello no reside en incrementar mayores objetos delictivos, sino en hacer eficaz la aplicación del tipo penal. Por lo tanto, la propuesta de solución que podemos ver es que ninguno de los proyectos de ley en camino soluciona el problema del tipo penal de especulación. Al respecto, consideramos dos escenarios en los que corresponde analizar si se puede hacer el tipo penal aplicable y eficaz. En el primer proyecto, la solución viene siendo muy sencilla, ya que el Estado designa una autoridad competente que fije los precios de los productos. Sin embargo, el problema siempre será analizar si es correcto que el Estado, mediante una institución, fije precios en atención al modelo económico donde rige la libertad de la oferta y la demanda. Si bien esta solución completa el supuesto de hecho faltante al tipo penal, es incorrecta por todo lo expuesto en los puntos anteriores. En ese sentido, los proyectos 4942-2020, 4938-2020 reconocen en sus disposiciones complementarias finales la creación de una autoridad que determina un listado de productos de primera necesidad y sobre que sea esta quien fije los precios. Solo lo hace el primer proyecto dado que limita la aplicación del tipo penal en un estado de emergencia, lo que, como dijimos, hace inaplicable el tipo penal. El segundo proyecto es que el Estado promueva la organización de los productores, fabricantes y o comerciales o solicite a las organizaciones existentes para que estos, respecto a un listado de productos de primera necesidad elaborada por el segundo gobierno, fijen los precios de los productos de primera necesidad y así establezca en el mercado un precio fijado por los propios sujetos activos. Esta solución es respetuosa del modelo económico y haría aplicable el tipo penal, porque reconoce que los precios se forman en el mercado de acuerdo con la oferta y la demanda. Sin embargo, para hacerla eficaz, el Estado debería solicitar de manera periódica el listado de precios a fin de determinar precios promedios para que sean primero objeto de control en la vía administrativa, en segundo lugar, objeto de sanción en la vía penal, que vendría siendo la última ratio. Y luego de lo presentado de las tres cuestiones para culminar el estudio, queda claro que la especulación no se soluciona estableciendo que
Estado haga una lista de productos de primera necesidad y fije sus precios. Que fije sus precios. La pregunta esencial en este caso sería es si realmente puede hacerlo considerando el modelo económico establecido por la Constitución. Así la respuesta es negativa y es innecesario analizar un tipo penal en base a la creación de una entidad del Estado que fije precios a productos de primera necesidad. Cosa distinta es que la entidad delimite cuáles son los productos de primera necesidad. Esto sí, pues se podría realizar en el gobierno. Ahora vemos que de momento con los proyectos de ley en camino, si bien se incrementan las penas, lo que no reconoce es el mayor análisis, el menor enredo de todo sería el proyecto 4942-2020. Lo bueno es que respeta indirectamente que en un escenario normal sea el mercado quien fija los precios. Lo malo es que limita la aplicación del tipo penal solo a un estado de emergencia cuya situación excepcional incluso debe derrotarse como una fundamentación especial, ya que el modelo económico no admitía dicha regla excepcional. Por lo mismo, podemos ver que, por último, un aspecto no abordado aquí, pero que podría solucionar entre estos y otros problemas, es analizar la flexibilización del modelo económico. Si bien ello no es propio del derecho penal económico, significaría atacar el modelo económico mismo, lo que resulta bastante complicado. Por ello, solo hacemos referencia a una flexibilización que estaría dirigido a generar una mejor protección del consumidor, aunque claro está, alteraría diversos aspectos de la libertad de empresa. No obstante, lo embosado en el momento de la solución, debe guardar correspondencia de acuerdo al caso específico y se debe de respetar el modelo económico reconocido también en la Constitución. El artículo 58 de la Constitución reconoce el derecho a libre iniciativa privada en los términos siguientes. La iniciativa privada es libre, se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. Por lo que podemos ver que el tribunal ha sostenido que el derecho a la libre iniciativa privada comprende, entre otras posiciones y fundamentales, la facultad de toda persona natural o jurídica que puede emprender o desarrollar con plena economía cualquier actividad económica de su preferencia a través de la disposición e intercambio de bienes con la finalidad de obtener un beneficio o ganancia material. Ahora vamos a ver el fundamento. De acuerdo a esto, ha sido reconocido igualmente que esta faceta de la libertad debe ser coherente con la garantía de posibilidades adecuadas de autorrealización para el ser humano en todos los ámbitos de su personalidad. Eso sería con respecto al caso que hemos hablado, y podemos ver también las conclusiones, ¿no?, a las que hemos podido llegar son que la especulación
afecta de forma directa el bolsillo de la población, del consumidor que viene siendo la población, ¿no? Ahora, debido a la situación en la que estamos viviendo hoy en día, se logró aprobar el proyecto de ley que regula el acaparamiento y la especulación, por lo que los empresarios ya no podrán especular con el precio de los medicamentos que nos hacen tanta falta en esta época de la pandemia. Otra cosa es que otra conclusión es que debería de estudiar en todos los casos los vacíos legales que podrían traer esta nueva ley, ya que los empresarios siempre están buscando cómo sacarle la vuelta a la ley, ¿no? Esto es algo que lo hacen relativamente casi siempre. Bueno, eso sería todo con respecto a esta charla. Muchísimas gracias.